Hay un tema en la Biblia que es muy importante. En la Biblia hay muchas cosas que están presentadas para que comprendamos a Dios y el porqué de todo lo que hay y de todo lo que sucede. Cuando Juan Bautista dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», tenía un sentido pleno, grande. ¿Qué significaba el Cordero? El Cordero tiene un gran significado. Ya desde Adán y Eva, un Cordero, probablemente fue un Cordero, que tuvo que morir para cubrir la desnudez de cada uno de ellos. Y cuando Dios fue a morar entre el pueblo de Israel, les mandó que hicieran un santuario, hicieron un tabernáculo y estaba rodeado por un atrio. En ese atrio sucedían cosas interesantes, y es que el pecador llevaba un cordero, confesaba sus pecados sobre él, y luego él mismo tenía que matar al cordero. Entonces el sacerdote recogía la sangre y la llevaba hacia el tabernáculo, simbolizando que allí sus pecados iban a ir. Pero antes tenía que lavarse. Bien, esa era la primera parte. Luego hay una segunda parte que está en el santuario ya, en el tabernáculo. Tiene dos departamentos, uno se llama lugar santo, el primero, y el otro lugar santísimo. En el lugar santo es donde hay unos muebles, a la derecha los panes de la proposición, a la izquierda el candelabro y un poco más adelante está el altar del incienso. Bien, luego está el lugar santísimo, que es la parte más importante, que era donde estaba la ley de Dios, el maná también. No voy a explicar el significado de todos ellos porque no es el tema de esta charla, pero sí voy a decir que en la primera parte, que es la parte del sacrificio, aparece una faceta importante del cristianismo. Es la muerte del Cordero, y que ese Cordero, su sangre, Dios la asume, la lleva para adentro, hacia el santuario, y que entonces quiere decir que aquella persona tenía que morir por el pecado que confesó, por los pecados que confesó sobre el Cordero. Pero no, murió el Cordero, y la sangre de ese Cordero, que es el que paga el precio, representaba ¿a quién? A Cristo. Entonces, de ahí que diga Juan el Bautista, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». El pecado es transmitido al Cordero, y la sangre del Cordero sirve para expiar, para pagar el pecado del pecador, el que llevaba el Cordero. Luego hay una parte que es que el sacerdote se tiene que lavar porque hay allí una fuente, y eso representa el bautismo. Una vez que he comprendido que me justifica Cristo, entonces aparece la parte del santuario. Bien, esa otra parte. Entonces, dicho esto, de forma muy esquemática y muy rápida, quiere decir que el Cordero paga todo. Cristo paga todo. Entonces, ¿qué se necesita por nuestra parte? Bien, por nuestra parte se necesita aceptar ese sacrificio. Y la prueba de que uno acepta ese sacrificio es el bautismo, que es la fuente que está después. Así se entiende mejor el tema del santuario, que es un tema que curiosamente las iglesias han ido dejando de lado, pero que es muy importante porque explica toda la sistemática de nuestra salvación. Bien, ahora dejamos esta enseñanza a un lado y nos metemos con otra parte del tema. Un año, yo le llamaba el año del renuevo, porque Dios me ayudó a renovar mi vida aquel año.
venía de momentos tristes, difíciles, y Dios me ayudó a renovar mi vida aquel año. Yo vivo en el campo, vivía solo, entonces, hasta que me casé, claro. Entonces, empecé a renovar mi casa. Habían pasado cosas tristes y entonces renové mi casa. Entonces me tenía que poner la finca. Mi finca tiene un cierto tamaño, entonces había mucho que hacer. Y también vi que tenía que renovar mi persona y mi relación con Dios. Estaba limpiando la maleza en la finca, que la tenía abandonada de un tiempo, y empecé a quitar, estaba quitando las silvas, y empezaba a atender los árboles, los kiwis, etc. Y en medio de esa labor, en mi relación con Dios, leyendo la Biblia, me encontré un texto, Jeremías 4:3, que fue fundamental para mí en aquel momento. ¿Y qué dice Jeremías 4:3? Porque así dice Jehová a todo hombre de Judá y Jerusalén: harad para vosotros campo nuevo y no sembréis más entre espinos. Haraos un campo nuevo y no sembréis más sobre espinos. A mí me ayudó mucho esto porque estaba haciéndolo, estaba limpiando la huerta, pero también estaba trabajando mi relación con Dios más. Estaba leyendo a Jeremías y veía cómo Dios tenía que disciplinar a su pueblo Israel. Jeremías fue un profeta triste, porque fue un hombre muy probado, muy tentado, muy atacado, y que tenía que dar un mensaje tremendo. Y tenía que decirle a Israel que iban a ser disciplinados y que iban a ir cautivos a Babilonia. Después de muchas oportunidades, seguían contendiendo con Dios, pero Él no los abandonaba, seguía intentándolo por medio del profeta. Pero en lugar de hacer caso del profeta, lo maltrataban, lo tiraron en un pozo cenagoso hasta arriba y lo tuvieron allí varios días. Este pueblo que decía en tiempo de Isaías: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Nos humillamos y no te diste por entendido. Dios le dice en Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable. Sigue diciendo Isaías: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Israel había sido idólatra, adorado a otros dioses, hecho monstruosidades, como la de que ya hablamos alguna vez, quemar sus hijos a Moloc, y otras barbaridades. Pero ellos dijeron: bueno, eso ya no lo hacemos. Ahora traemos corderos, como tú nos pides, y sacrificamos muchos corderos. No robo, no mato, soy buena persona, ¿no? ¿No es suficiente esto? Dios dice: no, no es suficiente. ¿Sois mejores personas o solo sois religiosos? En Oseas 6:6 dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiero una relación verdadera conmigo. No quiero que ande sacrificando y sacrificando animales. El sacrificio de animales es para enseñarte cómo es tu salvación, que eres indigno de ella, pero yo he hecho provisión para que tú te salves. ¿Qué significa sembrar entre espinos? En Lucas 8:14 Jesús lo dice. Dice: la que cayó entre espinos, la semilla que cayó entre espinos, la semilla es la palabra de Dios, dice, el caer entre espinos son los que oyen la palabra de Dios, pero yéndose
son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y dice en Mateo Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Hay frutos en los espinos? ¿O higos en los abrojos? No. No dan frutos. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Por qué, siendo cristiano, a lo mejor estoy tan raquítico y no crezco? Y las iglesias no crecen ni en espíritu, ni en número. Y todas las iglesias tienen problemas. Las iglesias de todas las denominaciones tienen problemas. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos en el raquitismo. Yo acepto a Cristo. Cristo murió por mí. Ya soy salvo. ¿Es eso así? ¿Se acaba ahí el andar del cristiano? Es que yo ya soy salvo porque Cristo murió por mí. Es verdad, Cristo murió por mí y eso me da la salvación. Eso es el cheque. Y yo puedo tomar el cheque y decir, este cheque es verdadero, lo creo y lo hago efectivo. O quedarme con el cheque y decir, no, yo soy salvo, soy millonario, tengo un cheque de 1 millón de euros, pero sigo viviendo como si fuera un pordiosero, como si fuera una persona que está viviendo en la basura. Gran parte del cristianismo se detuvo en eso. Jesús me salva y esa es toda su religión. ¿Por qué después de entregarnos a Cristo y ser miembros de iglesia por años, no somos mejores que los que jamás se han comprometido con Dios? Y a veces nos llevan ventaja en hacer el bien. Incluso algunos que se dicen ateos pueden ser mejores personas que aquellos que se dicen creyentes, cristianos, y van a adorar a la iglesia. ¿Por qué no avanzamos en santidad y seguimos con los defectos que teníamos y peleamos unos con los otros y entre nosotros y nos aferramos a nuestros egoísmos? Y no se puede decir de nosotros que seamos diferentes, a no ser por cualquier rareza doctrinal. Sino, por lo demás, ¿en qué somos distintos? Si no es por un distintivo externo, superficial, a lo mejor, en muchos casos. Gandhi decía, yo no soy cristiano, eso lo sabe todo el mundo. No me hago cristiano, aunque creo en Cristo, pero no me hago cristiano por culpa de los cristianos. Yo no digo que fuese sabio ahí Gandhi, pues yo soy cristiano por Cristo, no por las personas. Pero lo cierto es que los cristianos deberíamos preguntarnos, ¿somos los mejores vecinos, los mejores amigos, los mejores hijos, los mejores padres, los mejores empleados, compañeros, jefes? ¿O vivimos afanados, luchando por las cosas, a veces por los dioses, detrás de los cuales van los que no conocen a Dios? Ni entre nosotros tenemos esa relación de amor que Cristo desea que tengamos. En resumen, ¿somos del montón mejores personas o solo religiosos? Yo a veces, durante tiempo, visité la cárcel y ahora siempre que tengo oportunidad, que me dan oportunidad, voy y hablo con los presos. Y un preso dijo, lo que decís es verdad. No lo creo, porque si fuera verdad yo haría arder el mundo con esa doctrina, porque es una doctrina maravillosa, que nos perdona los pecados, que Dios nos ama, que no importa lo que haya hecho, eso es maravilloso. Y que hay una vida eterna, sin enfermedades. Eso no puede ser verdad, decía, porque si fuese verdad, yo haría arder el mundo con eso, y vosotros sois bastante tibios.
no se nota que esa verdad haya trabajado en la vida de vosotros. Joel 2:17 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Eterno, y digan, perdona, oh Eterno, a tu pueblo. Dios quiere que nos arrepintamos. Dice, si mi pueblo se humillara y me buscara con todo su corazón. A veces el pueblo o el profeso pueblo de Dios se queda con la primera parte. Cristo pagó, yo soy salvo. Yo tengo el cheque, pero me puedo morir sin cobrarlo, viviendo como un mendigo. ¿Por qué? Porque no he avanzado de la justificación, que es lo que Cristo me da, a la santificación, y todo forma parte de la salvación. ¿Y dónde está la santificación? En el lugar santo. ¿Qué hay allí? Están los panes de la proposición. ¿Qué son los panes? Mi palabra. ¿Cuántas personas de tantas iglesias que no miran la palabra de Dios ni por el forro? Solo la oyen cuando se predica en las iglesias, y a veces se predica más la amistad, y se habla del amor, nos tenemos que amar unos a otros, y se dicen dos cosas de la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra, están lejos de Él, porque no la han profundizado, y pasan de la palabra. No avanzamos hacia la santificación si no superamos la justificación. Y superar la justificación significa arrepentimiento. Cuando voy a la cruz de Cristo, no llega con que Cristo murió por mí y lo acepto. Tengo que arrepentirme de lo que he vivido. Tengo que tener, como dice el texto que hemos leído antes, entre el altar y la puerta hay el arrepentimiento, ahí tengo que llegar. Cristo, tú tuviste que morir por mí, por culpa de lo malo que yo he sido, por culpa de lo mal que todavía me estoy portando. Delante del altar y ante la cruz de Cristo, hay que pararse y pedirle que me haga conocer mis pecados y no dar un paso hasta reconocerlos. El Evangelio no es titireteros, no se trata de folclore, no se trata de amiguismo. El Evangelio consiste en que mis pecados costaron muy caros a Dios, costaron el sacrificio de Cristo, y yo debo reconocerlos y con humildad de corazón llevárselo para que los tome como suyos, los perdone y me limpie del pecado y de pecar. Y pedirle que los lave y llorar si es necesario por haberle defraudado, por haber defraudado a quien tanto me amó, que pagó semejante precio. No ser relativistas y disculparnos. Nadie es perfecto. De algo hay que morir. No, esa no es la actuación de un cristiano. El cristiano debe reconocerse como es. No es una persona que tenga que estarse dando golpes de pecho constantemente, pero es una persona que debe mirar para sí y ver qué es lo malo que ha hecho. Y entonces, con sinceridad y honradez, no solo sinceridad. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. La sinceridad me lleva, hace más falta la honradez y la honestidad que la sinceridad. Yo creo que hay mucha gente sincera, pero no tanta honesta. La sinceridad es creerse la propia propaganda. Tú hiciste mal esto. Tú tienes las orejas largas, tú tienes la nariz torcida. La sinceridad me permite decir cualquier cosa, porque soy muy sincero. Y si soy sincero, yo digo las cosas como son. Tú eres un canalla, tú eres... Bien. Pero la honradez es estar abierto a la verdad. Y empieza por mirarme a mí mismo.
El sincero puede ser justiciero, juez de los demás, exento de tacto, de amor. El honrado, el honesto, escudriña su corazón y sus intenciones más íntimas. Se exige a sí mismo y no tanto a los demás. Y un cristiano debe ser honesto, no sincero. Debe estar por encima de la sinceridad y llegar a la honestidad, a la honradez y mirarse así. Jeremías dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Busca a Dios de todo tu corazón. La tierra que produce espinos tendrá su paga. La tierra que está viviendo en el mundo, como si fuera del mundo, pero diciendo que alaba y adora a Dios, tiene su paga. Porque no tiene frutos. Si el fruto no es el arrepentimiento, si el fruto no es recibir los dones del Espíritu, si el fruto no te lleva a ser mejor persona, mejor vecino, mejor padre, mejor hijo, si el fruto que tú tienes no pasa de ahí, entonces la tierra que tiene espinos, dice Hebreos 6:8, que la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y el fin está próximo. Dios nos dice, no sembres más sobre espinos, no estés poniendo una vela al mundo y otra a tu relación con Dios. No estés poniendo una vela, que eso es estarle poniendo una vela a Dios y otra al diablo. No sembréis más sobre espinos y labraos un campo nuevo. No sigas intentándolo de la misma forma. Humillaos y yo os restauraré, dice Dios. En Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Valiente en juzgarte. Valiente en reconocer lo que tienes. Dejar de juzgar a los demás y empieza a mirarte a ti mismo. Para que puedas tener, y una forma de mirarte a ti mismo es mirar a la ley de Dios, y que te dice, según Cristo, porque la ley de Cristo es la ley de Dios con ampliada, que te dice, tú te puedes decir, no, yo no robo, no mato, pero Dios te dice, pero no eres muy honesto en lo que haces, pero insultas a las personas y eso es matar. Yo no cometo adulterio, sí, pero miras a las mujeres deseándolas en lugar de mirar para la tuya y darle todas tus atenciones. No robo, no mato, ¿no? La ley de Cristo es esa. Y cuando me miro en la ley de Cristo, yo veo cómo soy. Y entonces me tengo que arrepentir. El arrepentimiento también es un don de Dios. Pero si no miro a Cristo, no me puedo arrepentir. Porque no sé de qué. ¿De qué me voy a arrepentir si estoy viviendo entre espinos? Si estoy viviendo en el mundo, no hay una conciencia que me hable al corazón. Dile a Dios, ayúdame a ser honesto contigo, a entregarme a ti sin guardar nada, a darme totalmente a ti. Cristo está a punto de llegar. Los espinos van a ser quemados. No hay un infierno. El infierno es la tumba, pero sí hay un lago de fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre, no para ti. Pero a aquellos que se han identificado con el mundo, con Satanás, con los espinos, aquellos, si están unidos a él, al final acabarán como él. Pero yo no deseo ese fin para ti, ni para los tuyos, ni para mí, ni para los míos. Y pido a Dios que te ayude y me ayude a arrancar todos los espinos de mi vida y labrar un campo nuevo, un campo que dé buena semilla para gloria de Dios. Que Él te bendiga.